Muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy será el desarrollo prenatal y el proceso del nacimiento. Es importante destacar que antes de iniciar a ver el tema, es de suma importancia que conozcamos todos estos datos, principalmente porque cuando nosotros empezamos a tratar alguna persona, tenemos que conocer parte desde su concepción hasta cómo se ha formado en sus primeros años. A este proceso se le conoce como la aplicación de un test de anamnesis. Es de suma importancia que se conozcan todo esto, ya que dentro de esta herramienta vamos a conocer que desde la concepción de cada persona es afectada por influencias hereditarias y ambientales, las cuales lo afectan de manera más directa durante el periodo prenatal, el cual ocurre de acuerdo con las instrucciones genéticas y va desde una simple célula hasta un organismo complejo. Para iniciar con el tema debemos de ser conscientes de que existen diferentes etapas del desarrollo prenatal, de las cuales la primera es la etapa germinal. En esta etapa, el cigoto, que es conocido así por ser un óvulo que ha sido fecundado, entra en un periodo de división celular rápida, resultando un organismo de complejidad creciente que posee rudimentarias, orgánicos y corporales que le protegen y le nutren para desarrollar un feto. Existen algunas condiciones en las que se les conoce como monocigoto, cuando un cigoto se divide por causas desconocidas, dando lugar a dos embriones diferentes. Pero estos comparten una misma placenta, aunque tienen sacos amnióticos separados. A esta condición también se le conoce como gemelos idénticos. Quiere decir que una vez que se dé la concepción, los dos niños o niñas van a ser muy similares. También existe otra condición donde dos óvulos o más pueden llegar a ser fecundados al mismo tiempo. A esta condición se le conoce como dicigoto, en el cual se tiene de inicio dos cigotos provenientes de dos óvulos fecundados al mismo tiempo. Se les conoce también como mellizos o gemelos fraternos. Entra en un periodo de división celular rápida, solamente que en este caso los bebés tienen placentas separadas y sacos amnióticos también separados. Quiere decir que tanto pueden llegar a tener rasgos similares como diferentes. Inclusive en este caso, a diferencia del monocigoto, en este caso puede ser que nazca un niño y una niña de este embarazo. Posterior a esta etapa, se da paso a la etapa embrionaria, donde el embrión crece rápidamente y se desarrollan los sistemas más importantes del cuerpo, como lo pueden ser el sistema respiratorio, digestivo y nervioso. A causa de este crecimiento rápido, es el momento más vulnerable para que el feto sea ambientalmente influenciado. Cabe mencionar que todos los fetos, ya sea de animales o personas, no pueden ser distinguidos uno de otro hasta que llegue a la etapa fetal, que es donde empiezan con la aparición de las primeras células óseas y está caracterizada por un rápido crecimiento y forma o aspecto corporal, que esto nos permite ya visualizar adecuadamente algunos de los rasgos del feto. Por ejemplo, si viene con todas las características normales, si puede llegar a presentar alguna malformación el feto, inclusive un poco más de tiempo adelante ya se puede identificar, tratar de identificar qué sexo es el feto. Posteriormente, hay algunos factores intervinientes en el periodo prenatal. Principalmente y el más importante es la relación con la madre. Dentro de la anamnesis vienen algunas preguntas, como por ejemplo si el embarazo era deseado o no, ya que este factor influye en el desarrollo, o más bien durante el desarrollo del feto. Si la madre posiblemente no haya deseado el embarazo, pueden haber algunas repercusiones
emocionales en el bebé que pudieran ocasionar tal vez un embarazo prematuro, un desarrollo no apto para el feto. También tenemos el papel del padre. ¿Qué quiere decir esto? Si el padre se involucra durante el proceso de desarrollo prenatal del infante. Asimismo, la protección de una madre, que nos habla acerca de los cuidados que se está dando la embarazada durante este proceso. Si come a sus horas, los descansos, el estrés, todo aquello que nos puede ayudar a tener una formación adecuada y un desarrollo adecuado del feto. Vitaminas, ácido fólico, por ejemplo. Cabe mencionar que existen algunas complicaciones en la etapa prenatal. Una de ellas es la preeclampsia, la cual es una complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada. Usualmente suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo en una mujer con presión arterial normal. Puede ocasionar complicaciones serias, inclusive mortales, tanto para la madre como para el bebé. Asimismo, puede implicar el ponderar los riesgos de un nacimiento prematuro y los riesgos de continuar con los síntomas de la preeclampsia posteriormente. Otra complicación es la anemia, ya que es una afección que se produce por tener muy pocos glóbulos rojos. Esto disminuye la capacidad que tienen los glóbulos rojos de transportar oxígeno o hierro. Las sustancias químicas de los tejidos que dependen del hierro pueden afectar el funcionamiento celular de los nervios y los músculos, ya que el bebé depende totalmente de la sangre de la madre. Si ella llega a tener anemia, es posible que su bebé no pueda crecer hasta alcanzar un peso saludable. Quizás pueda llegar a ser prematuro o tenga bajo el peso al nacer. Esto puede llegar a poner tanto en riesgo la vida del bebé. Otra de las complicaciones que pueden llegar a presentarse es la diabetes gestacional. Esta es la presencia de azúcar alta, la glucosa, en la sangre que empieza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Algunas de las causas son las hormonas del embarazo, que pueden bloquear el trabajo que hace la insulina que produce el cuerpo. Cuando esto sucede, los niveles de azúcar en la sangre de una mujer embarazada pueden incrementarse. En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas. El diagnóstico se realiza durante un estudio prenatal de rutina. Se pueden llegar a presentar algunos síntomas moderados como demasiada sed o temblores. Regularmente estos síntomas no ponen en riesgo la vida de la mujer embarazada. Las mujeres embarazadas que padecen de diabetes gestacional tienden a tener bebés más grandes al nacer. Esto puede aumentar la probabilidad de problemas en el momento del parto, como lesiones al nacer debido al gran tamaño del bebé o la necesidad de tener un parto por cesárea. Asimismo, el bebé es demasiado propenso a tener periodos de niveles bajos de azúcar en la sangre, la hipoglucemia, durante los primeros días de vida y puede necesitar ser vigilado en una unidad de cuidados intensivos neonatales durante algunos días. Otra complicación que puede llegar a presentarse en la etapa prenatal es la gestación múltiple, la cual se produce cuando se espera a más de un bebé al mismo tiempo. Puede ser que la persona pueda llegar a tener mellizos o hasta trillizos por algunas situaciones que pueden ser como genética o cuando las mujeres desean quedar embarazadas después de los 30 años y optan por tratamientos de fertilidad o maternidad asistida, lo cual puede producir que pueda llegar a tener de 2 hasta 3 bebés o inclusive un poco más. También tenemos las infecciones. Durante la etapa del embarazo, una infección puede ocasionar serios problemas al bebé y a la madre si no se tratan a tiempo. Son muy comunes las infecciones de orina cuando están embarazadas. Esto es un problema que se necesita una atención inmediata para no correr riesgos de mayor complicaciones como una infección de riñón que puede afectar al bebé. Muy bien, una vez que ha llegado la culminación del desarrollo del feto, comienzan las etapas del parto. En algunos formatos de anamnesis vienen
algunas preguntas referentes a este proceso, el cual inicia por la etapa de el preparto. Si bien esta no pertenece al parto en sí, en esta etapa de preparto el cuerpo comienza a prepararse. Aparecen los primeros síntomas, como lo pueden ser el desprendimiento de tapón mucoso, contracciones de parto o la rotura de la bolsa, entre otros. Posteriormente inicia la fase de dilatación. Es la fase más larga del parto y comienza cuando las contracciones se repiten rítmicamente. Cabe mencionar que las contracciones comienzan con unos periodos un poco más prolongados, los cuales a través del tiempo que se va presentando esta fase, se van haciendo cada vez más frecuentes, hasta llegar a la fase de expulsión. Suele ser la fase más agotadora de todas y sucede inmediatamente después de la fase de dilatación. Dura aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de la bajada del bebé. Finalmente tenemos la etapa del alumbramiento. Aunque en muchas ocasiones, debido a complicaciones imprevistas en el momento del nacimiento, no es posible elegir la manera de parir, pero la mayoría de las embarazadas tienen la oportunidad de elegir en forma anticipada cómo quieren traer a su hijo al mundo. Si bien hay personas que llegan a tener una anticipación a cómo quieren que sea el tipo de parto, este puede llegar a ser un parto normal con anestesia. Cuando hablamos de este tipo de parto, nos referimos a el cual el bebé sale a través de la vagina, pero a diferencia del parto natural, en este se utiliza anestesia y medicamentos para evitar el dolor. Cuando hablamos del parto natural, hablamos del parto que significa que tiene riesgos mínimos porque no existe alteración alguna de la madre ni el feto por medio de medicamentos. También está un parto no muy habitual, sin embargo algunas personas lo han llegado a poner en práctica, que es el parto en el agua. Se trata de una modalidad del parto natural, cuyo proceso es espontáneo. Una vez que la madre haya superado las 2 etapas previas al nacimiento, que es la dilatación y el encajamiento, y se inician las molestias, comienza la fase de hidroterapia. Cabe mencionar que para este tipo de parto es necesario ya sea una tina lo suficientemente grande para que pueda estar la madre embarazada, o algunas personas llegan a utilizar algunas albercas donde también se involucra el padre. En este caso, ambos están dentro del agua y hay una persona que asiste durante todo este proceso. Obviamente es una persona que tiene los conocimientos para llevar a cabo este tipo de partos. Y finalmente tenemos el parto por cesárea. Este tipo de parto se realiza cuando el bebé viene con los pies o nalgas hacia abajo o en posición transversal. También al surgir emergencias como una tensión fetal, cavidad pélvica menor al tamaño del bebé, sangrado vaginal o infecciones virales activas que afecten al cuello uterino, entre otras. También debemos de tomar en cuenta si existen complicaciones que pueden presentarse durante el parto, como por ejemplo el parto prematuro, el cual sucede antes de las 37 semanas de gestación, ya sea por ruptura prematura de membranas, anomalías uterinas, enfermedad de la madre, malnutrición o infecciones u otras cosas desconocidas. También está el sufrimiento fetal, que es una situación que se da cuando hay un deceso o interrupción del flujo de oxígeno por complicaciones en el parto del tipo prolapso de condón, cuando aparece el cuello uterino antes que el bebé, problemas en la placenta, presencia de meconio en el líquido amniótico, entre otras. Finalmente, la posición del feto o la longitud o las vueltas de cordón umbilical, que pueden superponerse. No es siempre en todos los casos. Una dificultad para el proceso normal del parto. De la misma manera, durante el posparto es de suma importancia la supervisión,
aunque gracias a una mayor higiene y a una mejor nutrición de la mujer, sea menos vulnerable a infecciones o problemas físicos postparto.